junto con Claudia Alonso, quien va a disertar hoy, coordinamos el programa de jubilación activa y junto con también diferentes miembros de nuestra cátedra, entre ellos Sandra Kuchevaski, que en este año en particular nos está acompañando en estos ciclos de charla y en actividades que hacemos los viernes, que no hay charlas, para los grupos de trabajadores y trabajadoras no docentes que están próximos a jubilarse o que ya se jubilaron. Y bueno, dentro de este ciclo nos convocan diferentes temáticas que nos parecen de relevancia para este año y este contexto tan particular. En general son temáticas que creo yo que trascienden, ¿no?, el contexto, pero bueno, que quizás en estos contextos muchas veces eh, cobran como más preguntas al respecto. En la charla de hoy, como decíamos, vamos a estar abordando la temática de conflictos entre generaciones, preguntándonos si son tensiones artificiales o tensiones reales. Esta charla va a estar a cargo de Claudia Alonso. Y bueno, en principio, si les parece, ya arrancamos. Un poco la idea es que él pueda realizar su exposición y si tienen alguna pregunta la pueden ir plasmando obviamente en los comentarios del Facebook, pero también hacia el final de la charla vamos a tener varios minutos para retomar estas preguntas y todas las demás que surjan y poder pensar en conjunto, que es un poco el objetivo de estos encuentros. Así que bueno, si les parece arrancamos, Claudio, Dale, vamos. nos vamos a mutear nosotras, pero estamos, y vos si Sí, querés sí. compartir pantalla. Bueno, buenísimo. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, sin ningún escollo técnico más. No, quería primero darles la bienvenida, decirles que para mí es un placer estar en este espacio, en este ámbito, porque la verdad que quiero aclarar de antemano que esto no va a ser una disertación, esto va a ser como una conversación entre amigos. Eh, Va a ser como un compartir ideas, impresiones, experiencias, un ratito. Y de hecho decía que era un placer porque esta charla forma parte de un ciclo de charlas que tiene relación con un proyecto que ya tu secretaría, la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las Trabajadoras y los Trabajadores de la UBA, tiene con la Cátedra 2 de Psicología del Trabajo de la UBA. Y me parece que es importante destacar esto, más que nada porque este proyecto se generó en su momento con el espaldarazo de Hugo Panelo, de Jorge Amró también en su momento, y especialmente de Sergio Cabral. Entonces quiero dejar mi recuerdo y mi homenaje a Sergio eh, y empezar la charla. ¿Está bien? Bueno, yo creo que en el contexto de tanta grieta, ¿no?, que hay últimamente, dando vuelta por nuestras tierras, me parece que una grieta que aparece muy marcada, muy pronunciada, es la grieta entre adultos y jóvenes. Entonces, desde hace un tiempo, lo que se ha denominado, lo que se ha dado en llamar tensiones generacionales, es una discusión que está a la orden del día, y se trabaja mucho en las escuelas, en las universidades, en las empresas, en los ámbitos donde la gente participa en general. Y yo tengo la sensación de estar frente a una grieta o a un conflicto, a una tensión que tiene mucho de artificial. Por eso el nombre de la charla, ¿no? Yo lo que quiero es compartir con ustedes algunas ideas acerca de las tensiones que pueda haber entre generaciones. Yo tengo la hipótesis de que al hecho biológico inexorable del paso del tiempo, ¿no?, que nos ubica en lugares distintos y nos hace vivir experiencias diferentes, todos sufrimos igual los efectos de un sistema social y de un sistema económico que genera y determina una serie de conflictos artificiales y deliberados, y que lo peor de todo que tiene es que de los que somos por momentos ignorantes, ¿no? No nos damos cuenta de cómo impacta o cómo influye en nosotros el sistema operando sobre nosotros y haciendo que nosotros nos ubiquemos en posiciones o en lugares que tal vez si lo pensáramos dos veces no lo haríamos, pero que en donde al ocuparlo empezamos a jugar un papel, en este caso, de uno de los dos lados de la grieta. Estoy hablando de la grieta generacional, ¿eh? No estoy hablando de otras grietas.
¿Está bien? Entonces lo que yo voy a intentar es recorrer con ustedes estos puntos que aparecen allí en esta especie de hoja de ruta, y desde allí compartir con ustedes algunas reflexiones un tanto, a mí me parece que son un tanto arriesgadas, después se verá, ¿no? Medio como caminando por la cornisa del pensamiento sería, pero la hoja de ruta iría por acá, ¿no? Tratar de ver cómo este desencuentro generacional se ve en el amor y el trabajo, más que nada, un poco el centro de mi hipótesis, que es cómo hay modelos sociales que exacerban las diferencias deliberadamente, incluso por razones económicas o mercantiles. Tratar de plantear si esos aparentes universos paralelos en algún momento se tocan, en algún momento logran juntarse y coincidir. Y lo último sería tratar de ver qué significa habitar por un ratito el mundo de los otros, ¿no? Yo digo, en definitiva, cuando uno habla de adultos, de mayores, de viejos, de jóvenes, de adolescentes, siempre está pensando esta realidad desde la perspectiva propia, y en donde los otros terminan siendo el mundo que nos rodea, y cómo hace falta, es necesario entender esos otros mundos para poder construir, ¿no? Salvo que uno se proponga vivir al prójimo como adversario, como enemigo, o como distinto, irreconciliable, la cosa es tratar de entender para construir un poco más. Entonces, yo digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de generaciones? Una cosa muy rapidita, un pantallazo. Digo, nosotros hablamos de generaciones cuando hablamos de un conjunto de personas que nacieron todas en fechas próximas, que vivieron experiencias educativas, culturales, sociales, económicas, políticas similares, y se comportan más o menos de una manera similar. Lo que creo es que el fenómeno del consumo global y la internacionalización de la vida ha hecho que estos hábitos se hagan más homogéneos, estos comportamientos y estas costumbres se hagan como más clásicas y sean equiparables a las experiencias de la humanidad en su totalidad. En cierta forma, estos desencuentros, estos conflictos de los que venimos hablando, estas diferencias, siempre históricamente fueron puestas de relieve, fueron reflejadas quizás por la literatura, o por la pintura, por el cine. Yo allí en ese slide ustedes pueden ver el clásico libro de Bioy Casares, El diario de la guerra del cerdo, que habla cómo los jóvenes en el planeta se proponen deshacerse de sus mayores, o la pintura de Goya, donde está Saturno morfándose a su hijo, o la tapa del video de Matar al abuelito, la película con Federico Lupi, en donde también se habla del deshacerse del grande, o el libro famosísimo, por lo menos para nosotros los psicólogos, recontra popular, que fue El filicidio de Arnaldo Raskowski, donde el viejo Arnaldo planteaba esta idea de que hay como una especie de destino fatal en la humanidad, en donde los mayores siempre, tarde o temprano, intentamos deshacernos de nuestros hijos y de los más jóvenes, ¿sí? Esto que les muestro ahora es como una especie de categorización que hoy por hoy nos organiza, nos orienta un poco, es un poco arbitraria, pero al menos nos sitúa, ¿no? Y que te plantea hoy una realidad en la cual conviven 4 generaciones. Es decir, hoy por hoy es percibible en el mundo, en cualquier sistema social, la convivencia, la existencia de estas 4 generaciones. Yo creo que nosotros, los baby boomers, nosotros somos baby boomers, ¿sí? Las chicas no, yo sí, y ustedes también, y somos los que hemos nacido entre el 46 y el año 64, somos los hijos de la Segunda Guerra Mundial, y allí están nuestras características, ¿no? Se nos dice conservadores, ordenados, de experiencias analógicas, con tecnologías medias vetustas, siempre en el hogar, grandes lectores, apasionados por lo artístico, pero que convivimos con esas otras 3 generaciones, la X, que tienen esas puntas de vida, de nacimiento entre el 65 y el 80, la Y, que son la generación de los millennials, de los cuales hoy todo el mundo habla, nacidos entre el 81 y el 2000, y la generación Z, que son estos pibes que aterrizan ahora en la vida laboral, en la vida académica, y que son una suerte de exacerbación de la generación Y. Agarrate, Catalina, con los Z, porque vienen como con todos los hábitos, los comportamientos y las costumbres de los Y, pero
llevados a la enésima potencia. Entonces digo, hoy por hoy los X, los Y, los Z pueden ser amigos nuestros, pueden ser colaboradores nuestros, pueden ser compañeros nuestros, pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros nietos, ¿sí? Y con ellos estamos conviviendo todos los días. Ahora, vamos a primero a pararnos en la idea de que nosotros somos esta generación de hoy, de los 50 y pico, 60 y pico. Yo me considero, o yo considero con esta generación, somos como habitantes de varios mundos, ¿no? Somos como viajeros del tiempo, si se quiere, en algún punto sobrevivientes. Porque si ustedes se ponen a pensar, en 6 décadas pasaron tantas cosas y nosotros atravesamos tantas experiencias. Yo, por ejemplo, cuando armé esto es absolutamente arbitrario lo que dice, pero yo digo, nosotros somos de la generación que vivió la guerra de Vietnam, ¿está bien? Somos la generación que vivió y se ilusionó con la Revolución Cubana. Ahí está la foto del Che. Somos de la generación que en los 70 también se ilusionó con el regreso del general Perón. Y somos los que observamos el alunizaje y la llegada del primer hombre a la Luna, y somos aquellos que nos entusiasmamos y usamos como cortina musical de nuestras vidas la música de Sui Generis, o de Charly García, o del Flaco Spinetta. Somos los que leíamos, nos deleitábamos con Cortázar, somos los que escuchábamos los domingos a la noche a Tato Bores, o veíamos vía satélite las peleas de Nicolino Loche, o de Monzón, o de nuestros campeones, y los que nos regodeábamos con la música de rock que en ese momento hacía eclosión en el Festival de Woodstock, o los que asistimos también a la caída del muro de Berlín, o los que volvíamos a soñar de la mano de Alfonsín. Somos esos los que hicimos ese trayecto, ese camino, ese viaje tan enorme, tan impresionante, tan, tan vital, ¿sí? Donde tuvimos tantos logros, pero tuvimos también tantos fracasos. Somos los que por ahí, yo pongo esto de la pelota de trapo allá arriba, porque yo te juro que cuando era chico mi abuela me hacía una pelota de trapo con la media vieja de ella y con el papel de diario, y la metía adentro, y yo jugaba a la pelota, porque mis viejos no tenían un mango, jugaba a la pelota con una pelota de trapo. O jugábamos con la escoba de mamá, al caballito, ¿no? Emprendiendo con nuestros enemigos, inventando historias, inventando epopeyas. En algún momento escuchábamos discos en nuestros tocadiscos Wincofon viejos, que ahora el vinilo vuelve a hacer el entusiasmo y la atracción de la gente, pero escuchábamos cassettes, y alguna vez mandamos cartas por fax, y veíamos la realidad a través de televisores horribles, en blanco y negro, que recuerdo cuando llegó la televisión en color, para nosotros fue como la magia que bajó del cielo. Y jugábamos al valero, y hablábamos por teléfono, en esos teléfonos negros, también tan horribles como el televisor, donde teníamos que quedarnos paraditos al lado de él porque no podíamos corrernos 2 segundos porque el teléfono se caía, y tomábamos soda de sifón, porque el sifón estaba arriba de la mesa y teníamos los pingüinitos donde papá y mamá servían el vino allí, y usábamos esos relojes de muñeca, que ya no usamos más, y sacábamos fotos con nuestras máquinas Kodak y con nuestras Polaroid, y llegamos a escuchar música en nuestros Walkman, y nos vestíamos de esa manera, ¿no? Con esos pantalones pata de elefante, con esos pelos largos cuando el cabello nos crecía, y nosotros lo usábamos orgullosos, como un sinónimo de vitalidad. Hoy es otra historia, digo. Hoy el cambio de la cultura, el cambio de lo social, se hizo muy evidente, se está haciendo muy patente, y hoy que nosotros, la verdad que estamos como recorriendo un camino después de tanto viaje, ¿no? Donde estamos por ahí frenando un poco, estamos como boteando un poco el horizonte, estamos viendo cómo seguir. eh, las generaciones más jóvenes aparecen con propuestas que por momentos nos descolocan, por momentos nos sacan de foco,
y aparecen ellos con sus festivales, sus luces y sus rayos láser, aparecen con sus causas, la lucha por la paridad de género, la legalización del aborto, una mirada distinta acerca de la sexualidad, ¿no? La aparición súbita y prepotente de la tecnología, la aparición de la robótica, de Internet, la inteligencia artificial, los smartphones, los celulares, la automatización en el caso del trabajo, las nuevas fuentes de energía como la energía eólica. Digo, una situación que se produjo radicalmente en poco tiempo y en forma súbita, sin previo aviso, y que nos colocó a nosotros en un lugar, convengamos, ¿no? En un lugar como de cierta incomodidad, que nos obligó a tratar de justamente, a tratar de tomar posición, o a entender la realidad, a ver cómo la asimilábamos y cómo nos sumábamos, o una realidad a la que nos teníamos que oponer y a la que teníamos que resistir. Entonces yo creo que el terreno en el cual estas diferencias generacionales, de donde se dio con mayor nitidez, me parece que fue, por un lado, en el campo del amor. ¿De dónde venimos nosotros? A ver, ¿cuál es nuestro ADN en relación al amor? Yo me estoy tomando un tecito mientras estoy hablando con ustedes, ¿sí? Pero digo, el campo del amor fue un campo de batalla, siempre, porque digo, nuestra generación siempre ha sostenido la legitimidad del amor como una especie de propuesta eterna, ¿no? De propuesta sustentable en el tiempo, de un hombre y una mujer, en ese momento un hombre y una mujer, que concebían el inicio de una relación para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, y esto fue un emblema de nuestra generación, ¿sí? Todos los que en algún momento contrajimos matrimonio, en algún momento por primera vez, teníamos la plena certeza de que lo hacíamos para siempre. La realidad, la vida luego, nos hizo ver que quizás nos estábamos metiendo en misiones imposibles, pero no por un hecho de que esto no fuera real, no fuera a ocurrir, sino porque por ahí la locura, la vertiginosidad o la necesidad de irnos pronto de la casa de nuestros padres nos hacía tomar determinadas decisiones. Y hoy yo la verdad que venero fuertemente aquellas parejas que hoy se precian de cumplir 50 años de casado. Yo tuve mis bisabuelos paternos, que se casaron a los 15 años, doña Cecilia y don Ramón, que tuvieron 15 hijos, uno de ellos mi abuelo, llegaron a cumplir 76 años de casados. Yo recuerdo las fiestas todavía. En ese momento de muy pequeño pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo estos dos viejos todavía están juntos? ¿No? ¿Cómo se aguantan? ¿Cómo se pertenecen? ¿Cómo forman parte todavía de esta historia tan larga, ¿no? Y yo siempre tengo el recuerdo increíble de mi bisabuela falleciendo a los 91 años después de una caída, de una rotura de cadera, y de mi bisabuelo mirándonos, diciéndonos, mi viejita se fue, yo ya no tiene más sentido mi vida. Entonces, cómo el sentido de la vida estaba atada al amor, ¿no? Por ahí el otro día encontraba algo de Tute, donde un señor le decía a su señora: te dije que estaría con vos hasta la vejez. Y la señora le dice: las cosas que haces con tal de ganar una discusión, ¿no? Pero esto de las excusas, las justificaciones, los pretextos que nos dábamos para permanecer juntos, pero una realidad que después como que nos golpeó muy fuerte, de la misma manera que nos golpeó en el mundo del trabajo. Yo creo que el amor fue un territorio, es un territorio de disidencias hoy, de discrepancias con los más jóvenes, y el terreno del trabajo también. Porque nosotros, de la misma manera que nos casábamos con nuestras mujeres o nuestros esposos para toda la vida, nosotros entrábamos a trabajar a una organización para toda la vida. Era como una especie de pacto de lealtad y de fidelidad enorme, en el cual ni se nos pasaba por la cabeza, ni concebíamos que podíamos trabajar en otro lado. Yo hoy todavía también veo en el ámbito de la UBA, ¿sí?, trabajadores de la universidad que a mí me enorgullece verlos con la camiseta puesta, pero que entraron a trabajar hace 40 años y están hoy trabajando en la UBA y están dando sus últimos pasos
como trabajadores de la UBA, y me parece fantástico, me parece fabuloso. Lo que digo es que ese es un mundo que hoy no existe más, que es irreal. Hoy ningún chico ingresa a una organización, o a un trabajo, o a una empresa para quedarse toda la vida allí. Con lo cual, digo, estamos medio en un mundo de transitoriedades, en un mundo de cosas efímeras, de cosas impermanentes. Me parece que, como decía un autor en algún momento, la vida probablemente hoy tenga lugares que son como lugares para acampar, ¿no? Como playas de estacionamiento, como lugares en donde uno estaciona por un rato, terminó de vivir esa experiencia allí y luego se va, y se va hacia otro lugar, ¿sí? Con lo cual digo, fíjate cómo nosotros pasamos de ser personas sedentarias, los baby boomers éramos sedentarios, lo somos todavía, ¿sí? Pero tuvimos que progresivamente convertirnos o tener que reformularnos o reconstituirnos como nómades, ¿no? Porque digo, hoy el laberinto de la vida, lo sinuosas que son las experiencias, las oportunidades y los escollos en la vida, hace que uno tenga que concebir la vida como un laberinto, lo cual no quiere decir que no sea un desafío entender las leyes del laberinto, ¿no? Entender cómo pasamos de andar por un camino unívoco, de línea recta, a un camino con muchísimas curvas y con muchísimas sinuosidades. De hecho, el trabajo para nosotros, para los baby boomers, era esto, ¿no? Eh, Creo que Quino en Mafalda lo reflejó con muchísimo humor, donde Quino le hace decir a Mafalda: mandamos todos los días un padre para que esa maldita oficina nos devuelva esto. Y lo ves al pobre padre de Mafalda totalmente deshilachado, totalmente destrozado después de una jornada entera de trabajo, porque el trabajo para nosotros fue eso, fue un ámbito de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucha entrega. Creo que nosotros seguíamos un poco el precepto bíblico, ¿no? Esto de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y yo creo que este es otro de los puntos de la vida que nos colocan en una situación como de discrepancia con los más jóvenes. Los jóvenes ya no, me parece que no conciben al trabajo como algo central en la vida. Lo consideran por ahí. El otro día un joven como el de la foto, por ahí un hombre de 40 años, 45 años, me decía: mira, dice, yo quiero recuperar un poco la lógica del 8 por 3, 24, me decía. Digo, ¿qué es eso? Me dice, claro, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para hacer otra cosa que no sea trabajar. Con lo cual digo, las generaciones como esta, que es la generación X, una generación que prácticamente es como el desprendimiento de la nuestra, porque tienen muchos hábitos parecidos a los nuestros, es la generación que empezó como a meter en la agenda humana este tema de qué lugar ocupa el ocio, qué lugar ocupa la libertad, qué lugar ocupa el manejo del tiempo, qué lugar ocupan las situaciones de placer o de gratificación o de satisfacción que no tengan que ver estrictamente con el trabajo. Y además, esta generación, la X, también lo que empezó a pensar es si el trabajo mismo no era una actividad en la cual uno no tuviese como destino solamente sufrir o solamente cansarse, sino además una actividad que nos pudiera proporcionar también placer y satisfacción, ¿sí? Eh, Quino también le hace decir a Mafalda en algún momento, le hace evocar una frase muy famosa, que era: la vida comienza a los 40. Y Mafalda dice: y entonces, ¿para qué cuernos nos hacen medir con tanta anticipación, ¿no? Con esa mordacidad y ese sarcasmo que tenía Mafalda, y cómo se mofaba de aquellos dichos que trataban de interpretar o de explicar cómo era la realidad. Esa década también era una década, pero esa generación, la de los X, era una generación que por ahí empezó a blanquear también los fracasos del amor. Nosotros convengamos que los baby boomers éramos muy arraigados a esto de vamos a mantener las formas, ¿sí? Por nuestros hijos, por el vecindario, por lo social, no tomemos decisiones que nos lleven a rupturas imposibles, porque la gente de la generación de los X, los cuarentones, empezaron a decir: vamos a patear el tablero, vamos a sacar los pies del plato, y si el amor se termina, se termina, ¿viste? Y vamos hacia otras experiencias, ¿no? Entonces, el amor también, igual que el trabajo, comenzaron en un terreno de inestabilidad y de turbulencia. Y yo recogí
también una caricatura que creo que es de Tute también esta, donde el señor le dice, quiero llegar a la vejez con vos. Y ella le dice, andá y después te alcanzo, ¿no? Como también poniéndole mucho humor a esta cuestión de la duda, de esta cuestión implacable de la falta de certezas o de la aceptación final de situaciones que uno no las puede seguir guardando en el campo de la hipocresía, sino que las tiene que poner en el campo de la verdad, de la realidad. Lo que hoy vivimos, sí, me parece, yo tengo una hipótesis, a ver, no se enojen con lo que voy a decirle, pero me parece que los baby boomers estamos dando pasos al costado, estamos abandonando progresivamente los lugares de poder, nos estamos jubilando, ¿sí? Para pasar a otros emprendimientos, a otras iniciativas, a otros desafíos, pero socialmente se nos pone el tope ahí, y uno ve que ya entre nosotros aparecen esta generación poderosa, vehemente, creativa, potente, que son los millennials, que son personas que nacieron, son nativos digitales, nacieron con un chip, con una neurona digital ya de antemano, de nacimiento, y que patearon completamente el tablero del trabajo y del amor. Entonces, cuando uno ve hoy un trabajador millennial, decís, el tipo, le das una bicicleta, le das una notebook, le das una mochila y le pones un celular en el bolsillo y el tipo vive, respira, trabaja, ama y hace todo a través de esos dispositivos. Hay un montón de críticas y de consideraciones que hacer en relación a los millennials, pero yo estoy aquí hoy para compartir con ustedes la idea de cómo podemos complementarnos, cómo podemos convivir y cómo podemos asociarnos a ellos, ¿no? Eh, Quizás el humor de Tute también hace sentar a dos millennials en un bar donde uno dice, ¿qué vas a pedir? Sin dejar de mirar el celular, y ella le contesta, no sé, ¿dónde estamos? ¿No? Como haciendo alusión a esta especie de estereotipo o de prejuicio, que esto es un tema interesante, porque acá voy yo a lo de mi hipótesis. Yo tengo la hipótesis entonces que hay una maniobra conspirativa deliberada de poner a las generaciones en lugares de enfrentamiento que no existen, y a mí me parece que hay un sinnúmero de prejuicios, un sinnúmero de estigmatizaciones, un conjunto de estereotipos, de representaciones sociales, prejuicios de toda índole acerca de lo que significa ser joven, de lo que significa ser grande, de lo que significa ser adulto, de lo que significa ser viejo, ¿sí? Y estos estereotipos en el fondo no son representaciones de lo real, sino que son ejercicios dañinos que tratan, fíjense, mi hipótesis es un poco esta, ¿no? Que intentan mostrarnos lo siguiente. Yo creo que hay un sistema productivo, que es el que mueve el mundo. Las corporaciones económicas mueven el mundo. Las corporaciones económicas tienen como una seria dedicación y perseverancia en esto de agitar las leyes del mercado para que todos dejemos progresivamente de ser ciudadanos y pasemos a ser consumidores. Y esta especie de impiedad, esta especie de estrategia implacable de las corporaciones en armar un mercado mundial de consumidores, hace que ellos conciban que los jóvenes, por un lado, son seres que todavía no están en condiciones de acceder al mundo productivo. Entonces a los jóvenes hay que prepararlos. Es como si tuviéramos en la cancha el banco de suplentes y los titulares jugando en la cancha y los suplentes, que son los jóvenes, sentados en el banco a la espera de una oportunidad. Entonces, ¿qué hacemos con los jóvenes? Los sometemos al martirio del sistema educativo, los metemos en un lugar en donde enciclopédicamente les vamos enchufando conocimientos que después muchos de ellos no sirven para nada, porque están desactualizados, y de esa manera los vamos preparando para el mundo laboral. Vamos generando esa legión de empleados que después vamos a tener a futuro, y los vamos formando, como decía Serrat en aquella famosa canción, les vamos transmitiendo nuestras frustraciones, les vamos transmitiendo nuestros valores, les vamos transmitiendo nuestras experiencias, les decimos lo que está bien y lo que está mal, lo que es lindo y lo que es feo, lo que hay que querer y lo que hay que odiar. Y yo digo, en definitiva, no hay nada más vitalizante en esta vida, más generativo, que facilitarle a nuestros pibes el camino para que ellos puedan después tomar sus propias decisiones y sus propias elecciones, pero evidentemente Mafalda nuevamente lo vuelve a traer acá, nosotros estamos sujetos a esta especie de
de trampa mundial del sistema económico que intenta hacernos pensar que los jóvenes todavía son unos inútiles para el sistema productivo y que los adultos mayores somos personas que ya no tenemos ni la capacidad, ni la fortaleza, ni la vitalidad, ni las ganas de seguir produciendo. Con lo cual, digo, a derecha y a izquierda, de atrás para adelante. Ay, se cortó internet. Sí, se le cortó a Claudia internet. Bueno, vamos a esperar un poco porque justo estaba en el medio de la exposición. Bueno, hacemos un poquito de tiempo, si les parece, mientras Claudio vuelve a entrar. Los invitamos, si quieren, a que vayan haciendo... Pensaba, Pauli, Sí. si te parece esto que planteaba Claudio de prejuicios, estigmatizaciones, estereotipos, ¿qué es lo que piensan? ¿Dónde se encuentran los que nos están escuchando ahora? ¿En qué ven esto de los prejuicios entre generaciones? Que nos den un ejemplo de su cotidiano y lo vamos leyendo en el Facebook, ¿te parece? Me parece, sí, una muy buena idea poder empezar a pensar un poco en cómo se pone en juego esto en sus espacios cotidianos, ¿no? Pienso también en este contexto tan particular, donde muchas veces más se pone en juego esta cuestión de lo generacional, con las tecnologías, por ejemplo. Sí, esto de lo que hablaba Claudio, ¿no? Esta conspiración, ¿no? En donde se enfrentan las generaciones y en donde también hay muchos lugares en común y no están tan lejanos. Pero bueno, compartamos un poco a ver qué nos van diciendo. eh, Por ahora están haciendo comentarios de lo que nos pasó a todos, que yo en un momento pensé, a mí se me cayó internet, todos están poniendo lo mismo que les pasó. Estamos todos con conexiones tan malas que bueno, pasa un poco esto. Bueno, a ver, ¿qué piensan? Por ejemplo, Ruth acá hacía un comentario que decía que los jóvenes a veces piensan que las personas más grandes son incapaces, ¿no? Y Cristina, sumado a esto, agrega ahora esto de la velocidad en el Ujú. pensar y en el procesar, que muchas veces se le señala a las personas más grandes. ¿Qué Sí, piensan de estas diferencias? Sí. no, y también pensaba, ¿no? Esto de los tiempos, como más allá de la aceleración. Este, nosotros cuando explicamos o le enseñamos algo a alguien, le tomamos un tiempo para que aprenda. Y hoy por hoy, a veces cuando le consultamos a las generaciones un poco más jóvenes cómo resolver algo, es o te lo hacen o te lo hacen tan rápido, te lo explican tan rápido que también ahí uno queda como enlentecido, y no porque sea lento, sino simplemente porque el formato de velocidad como para explicar también es distinto, ¿no? O cuando uno ve cómo escriben a la velocidad que escriben en el celular y pues son multitasking. Uno también es multitasking, ¿no? Todos nosotros hacemos muchas cosas al mismo tiempo, Tal cual. distintas. Acá Alicia hace un comentario que me parece que viene muy en línea, ¿no? Que dice que su hija a veces le dice, yo no lo sé todo, pero vos tampoco, ¿no? Como también digo, en un punto que hacia ahí va a ir la charla de Claudio, estas diferencias en el saber o en las velocidades o en el cómo ser multitasking, quizás se ponen en juego, ¿no? Para todos, solo que son leídas de una determinada forma. Ana dice, un ejemplo en el que se produce este choque de generaciones es en el uso de las nuevas tecnologías de la información, también en línea Ujú. de esto, ¿no? De cómo manejar las nuevas plataformas, pensaba yo también, por ejemplo, en esta cuarentena que explotó esta red social TikTok, ¿no? Y que uno ve, bueno, los diferentes usos y como mucha gente más grande quizás trata de usarla, pero hay como otro entendimiento y cómo la entiende la gente joven. Y nos pasa también que menos tiempo, pero que también hace muy poco apareció esto de Zoom, que también nos rompió esto de cómo comunicarnos, dónde entrar, dónde subir, y hoy por hoy todos lo hacemos con un poco más de facilidad, ¿no? Y hasta hace un año a lo mejor muchos no conocíamos esta herramienta. Y hoy por hoy nos estamos encontrando a través de estos espacios y estamos pudiendo conectarnos para un cumpleaños, para una reunión, para algo como mucho más accesible a todos, que antes era solo para cierto formato de encuentros para empresas o encuentros de reuniones, nada más, ¿no? Y hoy lo aplicamos desde la escuela, desde los encuentros familiares, desde un cumpleaños, desde un domingo en familia. Tal cual. Bueno, les cuento igual, entre paréntesis, que Claudio sigue con problemas de internet, así que vamos a ver si lo podemos retomar o seguimos, bueno,
sino abriendo nosotros. Me parece interesante un comentario que hace acá también Melissa respecto de cómo el paso del tiempo muchas veces también es ponderado como algo negativo por lo estético, ¿no? Porque digo, quizás no tiene que ver solo desde las habilidades, sino también desde habilidades, conocimientos, tiempos, sino también desde cómo se nos marca el paso del tiempo. Bien, ¿qué más? Bueno, a ver, ¿qué dice Angélica? Acá los jóvenes no quieren explicar mucho. Dicen que los grandes somos lerdos en todo, ¿sí? El tiempo de cómo uno responde y la tecnología de cómo se pone en juego también. Bien, ¿y les pasa en sus vidas cotidianas, en el trabajo, para aquellos que trabajan, esta cuestión de lo generacional, que Claudio también estaba hablando un poco de la importancia del trabajo? ¿Cómo ven eso? Yo también pensaba en este equilibrio, ¿no? Que marcaba de alguna manera Claudio del 8 por 3 igual, o por 24, ¿no? 8 horas de descanso, 8 horas de libertad y 8 horas de trabajo. ¿Esto es viable? ¿Se puede? ¿Lo ven? ¿Les pasa? También como una fórmula, bueno, a veces difícil, ¿no? De implementar, pero Tal sumando lo que decías vos, Pauli, ¿no? Ujú. Como esta diferencia. Sí, sí, acá siguen los comentarios por ahora de, bueno, con el delay que tenemos siempre entre el Zoom y el Facebook, pero del tema de lo estético, ¿no? Ay, miren, ahí vuelve Claudio, para que podamos seguir el debate. Ahí va, Y lo ahí va. estético y lo... ¿Qué tal, Claudio? Y acá, padeciendo la tecnología. Abrimos algunas preguntas, planteamos esto que vos hablabas de los prejuicios, a ver qué pensaban los que nos están escuchando. Hablamos también de ciertos estereotipos, así que estuvimos en un intercambio mientras que te esperábamos. Tal ¿Querés cual, que, muchos, te cuento si querés, muchos traían esta cuestión de cómo los tiempos de aprendizaje son a veces diferentes, o los tiempos de realizar actividades y cómo esto a veces es ponderado de forma negativa, ¿no? La lentitud asociada a los más grandes y una supuesta rapidez asociada a los más jóvenes. Y también apareció la cuestión de lo estético, ¿no? Y cómo muchas veces este paso del tiempo es mal visto socialmente. yo ahí tengo algo para decir, Paula? Mira, yo creo Bien. que hay una, hay una cultura del vértigo ahora, hay una cultura de la velocidad, de la agilidad, ¿sí? Pensar que todo aquello que se hace más rápido se hace mejor. Y yo digo, no es casual que en tiempos de pandemia y en tiempos de cuarentena se hayan comenzado a incorporar a la vida de la gente más joven prácticas que antes estaban reservadas para la gente más grande. Por ejemplo, las prácticas de meditación, las prácticas de yoga, las prácticas de mindfulness, son prácticas que hoy están siendo incorporadas por los más jóvenes, ¿no? Y son todas prácticas tendientes a parar la pelota, prácticas tendientes a hacer una escala técnica en el camino para poder pensar, para poder reflexionar, para poder revisar críticamente qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, hacia dónde vamos. Con lo cual digo, me parece que la cultura de la agilidad y de la velocidad también es una cultura que es parte de los recursos de los que se vale el sistema para no perder de vista que tenemos que seguir siendo productivos. Y el tema de lo estético va de la mano, digo, porque acá hay una vieja estrategia de exaltación de lo joven, desde los jóvenes desde el punto de vista de la tonicidad muscular, desde el punto de vista de la ausencia de arrugas, desde el punto de vista este, de cuerpos esbeltos, cuerpos firmes, cuerpos productivos. ¿No? No nos olvidemos que durante 200 años este sistema ha logrado encerrar cuerpos durante 8 horas dentro de una oficina o dentro de una fábrica, y ha logrado, y hoy está intentando lograr capturar mentes, ¿no? Colonizar mentes siempre para no perder nunca de vista el sentido de la exigencia de lo productivo. Yo pongo el énfasis acá porque esta especie de hipótesis que yo intentaba desarrollar acerca de
la artificialidad de los enfrentamientos o de las discordancias entre jóvenes y adultos, me parece que es parte de las pretensiones de este sistema de seguir erigiéndose como lo productivo, como la señal humana, como el signo de los tiempos y como aquello de lo que nunca tenemos que distraernos. Entonces, todo lo que sea slow, todo lo que sea lentitud, pero la lentitud al servicio de la contemplación o al servicio de la observación o al servicio del disfrute de la naturaleza o del arte o de una relación, es visto con malos ojos por lo productivo. Lo productivo tiene en todo momento que ir haciendo acciones correctivas. Entonces, la velocidad y la agilidad son acciones correctivas, el esteticismo de los cuerpos son acciones correctivas. Tal cual. Me parece interesante pensar, completamente de acuerdo, y me parece interesante poder pensar, ¿no? Como también esta exclusión justamente no es algo exclusivo de los adultos mayores, no es algo que solo sufren los cuerpos más envejecidos, sino en relación a charlas que tuvimos en semanas anteriores, ¿no? Que se da también en personas jóvenes muchas veces. No todos los cuerpos son cuerpos bien valorados, no es solo la juventud, siempre hay un conjunto de factores que son valorados o no. Y también en relación a la oportunidad de participación social, como a los jóvenes muchas veces también se les dificulta el participar, por ejemplo, del mercado laboral. Digo, no es que por ser joven uno consigue trabajo, es un conjunto de factores y de suertes que hay que correr para poder participar. Es lo que decíamos antes, digo, cuando pensamos en los jóvenes, yo estoy como en momentos de mucha preocupación por la generación, la Z, que es la generación que está intentando acceder al mercado laboral, que es la que está comenzando a acceder a las primeras experiencias adultas de la vida. Y si vos comparás esa generación con la nuestra, con la de los baby boomers, donde nosotros de alguna manera la compra de una casa, la adquisición de un automóvil, el conseguir trabajo, el afirmarse en ciertos posicionamientos de la vida, nos resultó en su momento más sencillo que lo que les resulta a ellos. ¿Cómo hace un joven hoy para tener un empleo de 8 horas por día ganando 40.000 pesos por mes y siquiera tener la osadía de alquilar un departamento o de pagar un préstamo para comprarse una casa? Entonces digo, los niveles de desfavorabilidad, los niveles de precariedad o de fragilidad que tienen ellos en el cuerpo social es muy grande. Y yo creo que es acá donde tenemos que encontrar las paralelas que se tocan. Porque digo, en el fondo, cuando nosotros somos demasiado críticos de los jóvenes, tenemos que pensar que los jóvenes y sus comportamientos y sus conductas y sus hábitos son el producto de lo que nosotros hicimos con ellos. Ellos son nuestros hijos. Entonces digo, es cierto que hay un proceso de ruptura, un proceso de diferenciación, un proceso de tratar de marcar la diferencia con el mundo adulto, porque eso es propio de la construcción de la identidad. Pero digo, al mismo tiempo, ciertos comportamientos reactivos también son reactivos a la falta de oportunidades que tal vez nuestro sistema ha generado con ellos. Entonces digo, ¿cómo hacer para orientar, para guiar, para encaminar, para hacer pensar, para acompañar en la generación de recursos a toda una generación que puede ser una generación frustrada y joven al mismo tiempo? ¿Sí? Nosotros nos fuimos frustrando y nos fuimos gratificando a lo largo del camino. Estos chicos tienen como la igualdad de oportunidades vedada desde la perspectiva de que hay oportunidades que no aparecen, y construirlas y fabricarlas e imaginarlas les está costando mucho. Por un lado se les dice, son el futuro del país, ¿no? Juventud divino tesoro. Aprovechá ahora, solo ser joven una sola vez, o se les dice, ser joven es como tocar el cielo con las manos. Y en lo concreto, en lo tangible, en lo material, los pibes están con muchos problemas para ir caminando los escollos de la vida y afirmándose en ella. Digo, bueno, esta es la punta, ¿no? Esta es una de las polaridades. Y la otra es la reclusión o el rechazo sistemático al que se nos somete muchas veces a nosotros, justamente porque no damos el piné, ¿no? No damos el piné con nuestras arrugas, con nuestros músculos caídos, con nuestras canas, sin advertir. El sistema creo que no advierte que hoy estamos frente a una nueva longevidad. Digo, de pronto hay que hacer pensar un poco a los cráneos que conducen este sistema, que hoy la propia tecnología creada por ellos, la propia medicina creada por ellos, es la que ha hecho que hoy la
de los 60, 65 años a los 80. ¿Sí? Y que hoy la nueva longevidad indica que hay gente, que la mayoría de las personas, sobre todo si son profesionales, se jubilan a los 65 años de alguna organización y después de los 65 siguen trabajando. ¿Sí? Y hoy y nosotros trabajamos al pie del cañón, en paridad de condiciones, en igualdad de condiciones con los jóvenes, interactuamos con ellos, los tenemos de usuarios, de compañeros, de partners, en un montón de lugares. Entonces digo, ojo, porque creo que estamos también asistiendo a un momento en donde es necesario derrumbar estereotipos, derrumbar estigmas, echar por tierra los prejuicios que nos han venido acompañando durante tantos años y que, insisto, fueron creaciones, construcciones sociales y culturales deliberadas, ¿sí?, para marginar sectores etarios de la sociedad a los que se consideró siempre productivos. Los jóvenes por rebeldes, díscolos y subversivos, y los grandes por decadentes, por patéticos y por faltos de energía, ¿está bien? Pero digo, hoy el gran desafío es cómo unir las puntas. Entonces, cómo generar las condiciones para que los jóvenes tengan inserciones mucho más fluidas y más claras en lo social, y cómo las personas adultas tenemos todo el derecho y toda la posibilidad de seguir trabajando productivamente para la sociedad. Sí, Y en relación a esto también pensaba, perdón Pauli, ¿no? En este otro binomio que planteabas, ¿no? Esto del activo-pasivo, o la actividad, productividad, pasividad, no hacer nada, ¿no? Como que también esto obviamente se ha modificado pero desde el discurso, pero a veces no desde la confrontación, ¿no? Desde esta potencia de los jóvenes y la no potencia de los más grandes, y en realidad, como vos bien planteabas, sigue habiendo toda una potencia, a lo mejor con otras energías o con otros niveles de compromiso que siguen siendo productivos en ambos casos. Sí, yo creo que igual hay una clave fundamental, que nos ayudaría a muchos de nosotros a saltar la barrera del prejuicio y del estereotipo, que es ver al otro como un otro lejano, un otro distinto, muy diferente, casi como ubicándolo en el lugar de alguien que llega a poner en peligro mi propia existencia y mi propia vida. Los humanos somos mandados a hacer en esto de segregar al otro. Lo hacemos con los jóvenes, lo hacemos con los adultos, lo hacemos con las mujeres, lo hacemos con los hombres, con los niños, con los negros, con los blancos, con los japoneses. Digo, la acentuación de las diferencias pareciera ser como aquello que Freud en algún momento llamaba el tánatos, ¿no? La pulsión de muerte, ¿no? Todo aquello que el ego no puede tolerar, todo lo que el ego considera como diferente y distinto, hay que destruirlo, hay que colocarlo en un gueto, hay que exiliarlo. Y me parece que hoy la propuesta tiene que ser otra. A mí me gusta mucho la metáfora antropológica de la etnografía. Les cuento brevemente. La etnografía es un método que usan los antropólogos para conocer comunidades. Ellos dicen, para conocer una comunidad, para investigarla a fondo y para lograr entender sus hábitos y conocer sus costumbres, hay que irse a vivir un tiempo a esa comunidad. Es como decirte, hay que irse un tiempo a vivir un rato a la casa del otro y ver cómo el otro vive, cómo el otro siente, cómo el otro concibe la vida. Y en el caso concreto, yo lo pongo mucho en práctica en mi trabajo cuando trabajo para algunas empresas, donde existen estos quilombos generacionales, y donde yo entonces llevo un rato, un rato es a veces días o semanas, a jefes o a gerentes más viejos, más grandes, más adultos, a vivir un rato al mundo de los jóvenes. Y ir un rato al mundo de los jóvenes es, andá a escuchar un rato su música, lee un rato sus libros, mirá un rato sus películas, indagá un poco las series que ven. Es más, hice la experiencia, vestite como ellos, andá a los conciertos a los que ellos van, paseá por los lugares que a ellos les gustan, practicá un rato los instrumentos que a ellos les gusta usar, tratá de entender y de incorporar parte de los lenguajes que ellos están usando. Caramba, digo, nosotros nos estamos enojando hoy con el lenguaje inclusivo, pero dejémonos de joder. Digo, dejemos a los chicos que vayan como instalando progresivamente
una nueva señal cultural, donde ellos se sienten mucho más representados y más incluidos a través de modificaciones en el idioma. La Real Academia Española no tiene nada que hacer en esto. Dejemos a los chicos, a todes, hablar como ellos necesitan hablar, y entendamos por qué lo hacen de esa manera. Muy interesante. Sí, en los grupos de adultos mayores también muchas veces estuvimos hablando de estas temáticas, en los grupos también de preparación para la jubilación que realizamos este año por WhatsApp en el programa, todas las circunstancias, pero este tema de también la riqueza, ¿no? Del intergeneracional, justamente intentar poder vincular, generar puentes entre generaciones que den seguramente un conjunto de cosas positivas los unos a los otros, que se nutran. Con lo cual, bueno, me parece que un poco lo que fuiste desarrollando y también este debate final que se fue armando por internet y por todas estas cuestiones, viene en línea con esto que venimos trabajando y me parece súper útil poder recordarlo. Dos frases. Una de Jaime Ross, músico uruguayo, que en algún momento en una de sus canciones decía, él decía, frescura no rima con sabiduría. Y al lado de ella, una frase del Flaco Spinetta, cuando él decía, aunque me esfuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. ¿No? Entonces digo, los baby boomers, los que nos peleamos, ¿no? Tenemos que dejar de generar falsas andas con los más jóvenes y buscar la complementación y la integración con ellos, porque en verdad es cierto que ellos tienen frescura y que nosotros tenemos más sabiduría, pero cuando uno trabaja con ellos, te das cuenta que ellos intentan que nosotros seamos lo suficientemente generosos para transmitirles esa sabiduría, y ellos esperan de nosotros que nosotros seamos lo suficientemente tolerantes para no enojarnos con su energía, con su potencialidad y con su vitalidad. Entonces me parece que ahí está el complemento perfecto. La frescura y la sabiduría no son antagónicas, son complementarias. Tal cual, tal cual. Se pueden potenciar y es bueno que puedan estar en conjunto. Sin duda. Así, así que bueno, ya estamos llegando al horario, así que vamos a cerrar la charla. Les agradecemos a todos por participar. Te agradecemos, Claudio, por haber hecho esta charla y generar todo este debate, que creo que fue muy enriquecedor. Gracias por los comentarios que fueron apareciendo, que también vienen muy en línea con lo que íbamos debatiendo. Y los esperamos en 15 días en nuestra próxima charla, ya les haremos llegar información. No sé si quieres decir algo más, Sandra. No, que la verdad estuvo súper interesante y me parece que esto de poder cerrar con algo que nos una y no nos siga potenciando, me parece un excelente mensaje, Claudio. Cierro, ¿puedo cerrar con una frase de Mafalda? Sí, claro. Mafalda en algún momento decía, ¿qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas, lo mejor de la vida es estar vivo. Entonces, vivamos, pero vivamos con los otros, de la mano, juntos. Tal cual. Bueno, gracias por todo, gracias a todos por estar. Los esperamos en la Muchas próxima. gracias. Anden bien.